Esto sucedió hace unos 5 años, cuando yo, mi esposa Ana y nuestros 2 hijos, Pedro de 9 y Julia de 7, decidimos tomar vacaciones de verano. En ese entonces, trabajaba como contador en una pequeña oficina en Jalisco, de esas con escritorios apretados y aire acondicionado que nunca funcionaba bien. Recuerdo que estaba especialmente cansado ese año. La empresa donde prestábamos más servicios había pasado por una auditoría y prácticamente no había visto a mi familia durante meses. Ana, que es maestra de matemáticas en primaria, también estaba agotada después de un complicado año escolar. Necesitábamos un tiempo lejos de la ciudad, ¿sabes? Algo sencillo, solo para respirar un poco. Encontramos un anuncio de una casa de temporada en un pueblito llamado San Patricio, en la costa de Jalisco, en México. No era nada muy sofisticado, pero las fotos mostraban una casa espaciosa, con un patio grande y la playa a pocos minutos caminando. El precio estaba bien, especialmente para una estancia de 3 semanas, y pensamos que sería perfecto. Llegamos un domingo por la tarde, después de un vuelo cansado y 2 horas más en un coche rentado por carreteras secundarias. La casa estaba un poco alejada del centro del pueblo, en una zona más aislada, rodeada de algunas otras casas de veraneo y mucha vegetación. Era una construcción antigua, de 2 pisos, con paredes gruesas de piedra y madera que crujía con cada paso. El techo tenía algunas tejas sueltas y las ventanas eran de esas antiguas, con cerrojos que hacían ruido cuando el viento golpeaba. También tenía un olor extraño, como a humedad mezclada con algo que no podíamos identificar, pero pensamos que era normal en casas de playa que permanecen cerradas durante mucho tiempo. El cuidador, un hombre llamado Miguel, nos recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era delgado, debía tener unos 50 y tantos años, y hablaba portugués con un acento marcado. Nos mostró la casa rápidamente, explicó cómo funcionaba el calentador de agua, que parecía salido de los años 70, y dijo que volvería en 2 días para verificar que todo estuviera bien. En los primeros días, todo parecía normal, excepto por el hecho de que los habitantes locales nos miraban de una manera extraña cuando íbamos al pequeño mercado del pueblo o caminábamos por la plaza central. No era hostilidad, era más como curiosidad inquietante. Conversaban en voz baja y dejaban de hablar cuando pasábamos. Ella estuvo de acuerdo, pero noté que también estaba incómoda. «Menos miran como si supieran algo que nosotros no sabemos», me dijo mientras regresábamos a casa, después de comprar víveres. Me reí y le dije que estaba siendo paranoica, pero en el fondo sentía lo mismo. Era como si todos estuvieran esperando que algo sucediera. Fue en la 4ª noche que Pedro, nuestro hijo mayor, apareció en nuestro cuarto alrededor de las 2 de la mañana. Estaba pálido, temblando, y dijo que había visto a alguien mirando por la ventana de su habitación. Había un hombre afuera. «Papá», insistió cuando le pregunté si no había sido una pesadilla. Estaba parado, solo mirando hacia adentro. Me levanté, tomé una linterna que habíamos traído y fui a verificar. La habitación de los niños estaba en el 2º piso, y afuera solo estaba el techo de una extensión de la cocina, sin acceso fácil. Miré por la ventana y no vi nada más que la oscuridad de la noche. Di una vuelta por la casa, verifiqué todas las puertas y ventanas que estaban cerradas y volví para decirle a Pedro que probablemente había sido una rama de árbol balanceándose con el viento. No pareció convencido, pero volvió a la cama después de que prometí dejar la luz del pasillo encendida. 2 días después, Julia vino con la misma historia. Estaba jugando sola en la habitación cuando vio un rostro en la ventana. Esta vez era de día, y fui inmediatamente a verificar. Nuevamente, no había nadie, y no había forma de que alguien hubiera subido allí sin una escalera que no estaba cerca. Comencé a pensar que los niños estaban inventando historias o que uno estaba influenciando al otro, pero la expresión de miedo genuino en el rostro de Julia me dejó inquieto. «Me sonrió, papá», dijo con una voz pequeña. Ya, pero no era una sonrisa agradable. Traté de calmarla, diciéndole que probablemente había visto su propio reflejo en el vidrio, pero ella sacudió la cabeza con convicción. Era un hombre viejo,
con la cara toda arrugada. Esa noche, Ana y yo hablamos sobre el asunto después de que los niños se durmieron. Creo que están asustados por estar en un lugar diferente, sugirió, pero su voz traicionaba preocupación. Al día siguiente, decidimos ir a la playa para distraer a los niños. La playa era hermosa, con arena clara y agua azul turquesa, pero extrañamente vacía para un área turística en pleno verano. Solo había una pareja de ancianos caminando a lo lejos y un pescador arreglando sus redes. Mientras los niños jugaban en la arena, bajo nuestra constante supervisión, noté que el pescador nos observaba. Después de un tiempo, se acercó y en un español lento para que pudiéramos entender, preguntó dónde nos hospedábamos. Cuando mencioné la casa, hizo una expresión extraña, como si hubiera mordido algo agrio. «¿La casa de piedra en el camino de tierra?», confirmó. Cuando asentí, miró a los niños y luego a mí. «¿Están teniendo una buena estancia?», preguntó con un tono que sugería que la respuesta ya era conocida. Respondí que sí, pero mencioné que los niños estaban teniendo pesadillas. Asintió como si aquello confirmara algo. «Los niños sienten las cosas», murmuró antes de alejarse sin decir nada más. Aquella conversación me dejó inquieto, y cuando regresamos a casa, decidí echar un vistazo más detallado al lugar. Fue cuando noté pequeñas cosas que no parecían correctas. Un portarretratos que habíamos colocado en la mesa de la sala estaba volteado hacia la pared. La mochila de Pedro, que estoy seguro que había dejado en el sofá, estaba colgada en el perchero de la entrada. Los zapatos de Ana, siempre organizados cerca de la puerta, estaban uno en cada esquina del pasillo. Cuando pregunté si alguien había movido estas cosas, todos negaron. Pensé que tal vez estábamos todos distraídos y no recordábamos haber movido los objetos, pero una sensación incómoda comenzó a instalarse en mi nuca, como si alguien estuviera constantemente observándonos dentro de nuestra propia casa de vacaciones. Al día siguiente, Miguel, el cuidador, apareció para verificar si necesitábamos algo. Mientras conversábamos en el porche, mencionó casualmente que Julia parecía gustar mucho de la muñeca que había traído. «Chala del vestido azul», especificó. Me quedé confundido porque no recordaba haber visto a Miguel desde el día de nuestra llegada, y ciertamente no lo había visto interactuando con Julia o viendo sus juguetes. Cuando le pregunté cómo sabía de la muñeca, se encogió de hombros y dijo que los niños siempre traen sus juguetes favoritos a las vacaciones. Pero había algo en el modo como lo dijo, como si estuviera corrigiendo un desliz, que me puso alerta. Más tarde, confirmé con Ana que la muñeca favorita de Julia, la única que había traído, realmente usaba un vestido azul y que se guardaba en la maleta debajo de la cama cuando no estaba jugando con ella. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en cómo Miguel podría saber de la muñeca y en las figuras que los niños decían ver en las ventanas y en los objetos que cambiaban de lugar. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché un ruido proveniente del piso de abajo, como si alguien estuviera arrastrando algo por el suelo de la cocina. Ana dormía profundamente a mi lado y fui a verificar solo, llevando conmigo un bate de béisbol que Pedro había traído. Bajé las escaleras tratando de no hacer ruido, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría ser escuchado. La cocina estaba oscura, iluminada solo por la luz débil de la luna que entraba por la ventana. No vi a nadie, pero la puerta de la despensa, que estoy seguro que habíamos cerrado antes de dormir, estaba completamente abierta. Más perturbador aún, todas las sillas de la mesa de la cocina, que normalmente estaban junto a la mesa, estaban volteadas hacia la puerta, como si hubieran sido arregladas para un público invisible. Al día siguiente, decidí hablar con algún vecino para ver si descubría algo sobre la casa. La propiedad más cercana estaba a unos 200 metros, una casa más pequeña y mejor cuidada, con un jardín florido en el frente. El propietario, un señor de unos 60 años llamado Roberto, me recibió con educación, pero su rostro cambió cuando mencioné dónde nos hospedábamos. Me invitó a entrar y, después de ofrecerme un café, preguntó directamente si estábamos teniendo problemas en la casa. Dudé, pero acabé contándole sobre las ventanas.
los objetos movidos y el comportamiento extraño del cuidador. Roberto suspiró profundamente y me contó que no era la primera vez que escuchaba relatos similares. Otras familias que alquilaron esa casa vinieron a preguntarme lo mismo, dijo, moviendo nerviosamente su taza. Algunas se fueron antes del tiempo previsto. Una familia estadounidense se quedó solo 3 días. Roberto no quiso entrar en detalles sobre lo que había sucedido con las otras familias, diciendo solo que la casa tenía una energía mala. Mencionó que el antiguo propietario había muerto allí dentro, un hombre anciano que vivía solo y que, según los rumores locales, no era una buena persona. Dicen que no le gustaban las visitas, comentó Roberto con una mirada significativa. Le pregunté si creía que la casa estaba embrujada, tratando de mantener un tono de escepticismo en la voz, pero él solo se encogió de hombros. No sé si son fantasmas o si es otra cosa, respondió, pero sé que esa casa nunca permanece ocupada por mucho tiempo. La gente siempre se va. Antes de despedirme, me dio un amuleto, una pequeña cruz de madera, y me dijo que la colgara en la puerta principal. No cuesta nada, agregó cuando vio mi vacilación. Volví a casa sintiéndome extraño, dividido entre el escepticismo racional y una creciente sensación de que algo realmente no estaba bien. No le conté a Ana sobre la conversación con Roberto, no queriendo asustarla, pero colgué discretamente el amuleto en la puerta trasera, sintiéndome un poco tonto al hacerlo. Esa tarde llevamos a los niños a un paseo por el pueblo, tratando de mantener un clima de normalidad. Cuando regresamos, algunas horas después, tuve la certeza absoluta de que alguien había estado en la casa. No era solo la sensación, eran evidencias concretas. La TV que habíamos dejado apagada estaba encendida, sintonizada en un canal estático. Un vaso de agua que Ana había dejado a la mitad en la mesa de la sala ahora estaba completamente lleno. Y, más perturbador, la ropa de cama de la habitación de los niños había sido cambiada. Las sábanas coloridas que usaban habían sido reemplazadas por sábanas blancas, viejas y desgastadas, que nunca habíamos visto antes. Confronté a Miguel al día siguiente, preguntando si había entrado en la casa durante nuestra ausencia. Lo negó vehementemente, pareciendo genuinamente ofendido con la sugerencia. «Solo entro cuando ustedes están aquí y me invitan, señor», dijo con firmeza. Mencioné los cambios que habíamos notado y sugirió que tal vez fuera obra de algún adolescente local que hubiera encontrado una manera de entrar. «Voy a verificar todas las cerraduras», prometió. Mientras inspeccionaba las puertas y ventanas, noté que parecía nervioso, mirando repetidamente el reloj como si estuviera ansioso por irse. Antes de salir, dudó en la puerta y dijo, «Tal vez sea mejor que no salgan todos juntos de la casa, siempre dejar a alguien aquí». Cuando pregunté por qué, murmuró algo sobre seguridad y partió apresuradamente. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Ana finalmente expresó lo que creo que ambos estábamos sintiendo. «Hay algo mal con esta casa, Carlos», dijo en voz baja, como si temiera ser escuchada. «Siento como si estuviéramos siendo observados todo el tiempo». Confesé que tenía la misma sensación y le conté sobre mi conversación con Roberto. En vez de llamarme supersticioso, como esperaba, asintió gravemente. «Los niños no quieren quedarse aquí», reveló. «Julia me dijo que hay un hombre viejo que se queda parado en la esquina de su habitación por la noche, solo mirando. Dijo que no habla nada, solo se queda ahí mirando». Un escalofrío recorrió mi espina al escuchar esto. «¿Por qué no me lo contaste?», pregunté. «Pensé que era su imaginación», respondió Ana. «Pero ahora no estoy tan segura». Decidimos que nos quedaríamos una noche más y si algo extraño sucedía, partiríamos a la mañana siguiente, perdiendo el dinero del alquiler si fuera necesario. Verificamos todas las puertas y ventanas 2 veces antes de irnos a la cama y coloqué una silla apoyada en el pomo de la puerta de nuestra habitación, un truco antiguo que había visto en películas. Los niños durmieron con nosotros, amontonados en la cama matrimonial, y por un tiempo, todo quedó en silencio. Debo haberme dormido en algún momento, porque desperté sobresaltado con el sonido de pasos pesados en el pasillo.
El reloj digital en la mesita de noche marcaba las 3:17 de la mañana. Ana y los niños aún dormían. Los pasos continuaban, lentos y deliberados, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro, justo frente a nuestra puerta. La silla que había colocado aún estaba en su lugar. El pomo no se movió, pero los pasos continuaban, cada vez más cercanos. Me quedé paralizado en la cama, sin saber qué hacer. Si me levantaba para verificar, tendría que mover la silla y abrir la puerta. Y la idea de confrontar a quién o qué estaba del otro lado me aterrorizaba. Si despertaba a Ana, asustaría a los niños. Así que me quedé allí, escuchando, mientras los pasos continuaban por casi media hora, a veces deteniéndose por algunos segundos antes de recomenzar. En determinado momento, escuché lo que parecía ser una respiración pesada del otro lado de la puerta, como si alguien estuviera con la cara pegada a la madera, tratando de escuchar lo que sucedía dentro de la habitación. Entonces, tan abruptamente como comenzó, todo se detuvo. El silencio que siguió fue casi tan aterrador como los sonidos. No dormí más esa noche, quedándome con los ojos abiertos hasta el amanecer, escuchando cada crujido de la casa antigua. A la mañana siguiente, mientras preparábamos el desayuno en un silencio tenso, Pedro señaló hacia la ventana de la cocina y dijo: «Mira, papá, el hombre está ahí de nuevo». Me giré rápidamente, a tiempo para ver una figura alejándose apresuradamente, desapareciendo entre los árboles que rodeaban la propiedad. Era alto y delgado, pero no pude ver su rostro. «Es él, quien se queda mirando por la ventana de nuestra habitación», afirmó Pedro con certeza. Ana y yo intercambiamos miradas, y sin necesidad de decir una palabra, comenzamos a arreglar nuestras cosas. No importaba el dinero que perderíamos, no nos quedaríamos ni un día más en esa casa. Mientras empacábamos, noté que Julia parecía especialmente ansiosa, mirando constantemente hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones. Cuando le pregunté qué estaba mal, susurró: «Él no quiere que nos vayamos, papá. Sa está enojado». Estábamos casi terminando de cargar el coche cuando Miguel apareció, pareciendo sorprendido al vernos partir. Le expliqué brevemente que habíamos decidido acortar nuestras vacaciones debido a una emergencia familiar, una mentira transparente que claramente no creyó. «¿Pasó algo en la casa?», preguntó, mirando específicamente a los niños. Antes de que pudiera responder, Pedro dijo: «El hombre viejo no nos deja dormir». Miguel palideció visiblemente e hizo un gesto que parecía ser la señal de la cruz. «¿Qué hombre viejo?», preguntó con la voz temblorosa. «El que se queda mirando por las ventanas y entra en nuestra habitación por la noche», respondió Julia, agarrándose a la pierna de Ana. Miguel me miró con una expresión que mezclaba miedo y lástima. «Lo siento», murmuró. «Debería haberles avisado». En ese momento, yo solo quería salir de allí lo más rápido posible, pero necesitaba saber. «¿Avisar qué?», pregunté, sujetando a Miguel por el brazo cuando hizo ademán de alejarse. Dudó, mirando nerviosamente hacia la casa antes de responder. «El antiguo dueño, don Alejandro, murió en esa casa hace 15 años, pero algunas personas dicen que nunca se fue de allí». Miguel bajó la voz hasta casi un susurro. «Él no le gustaban los extraños en vida y parece que sigue sin gustarle después de muerto». Solté su brazo, sintiendo un frío en la espina a pesar del calor de la mañana. «¿Por qué nadie nos avisó antes de alquilar?», pregunté, la ira comenzando a reemplazar el miedo. Miguel se encogió de hombros, un gesto de impotencia. «Nadie lo cree hasta que les sucede», respondió simplemente. Entramos en el coche en silencio, los niños en el asiento trasero, aferrados a sus mochilas como si fueran salvavidas. Mientras arrancaba, miré una última vez hacia la casa a través del retrovisor. Por un instante, tuve la impresión de ver una figura en la ventana del segundo piso, un rostro pálido y arrugado observándonos partir. Pisé el acelerador más fuerte de lo que pretendía, y el coche arrancó por el camino de tierra, levantando una nube de polvo detrás de nosotros. Nadie habló durante la primera hora del viaje, cada uno perdido en sus propios pensamientos y en el alivio de estar dejando ese lugar atrás.
Fue solo cuando paramos para repostar en una ciudad más grande que Ana rompió el silencio. ¿Crees que era realmente...? Comenzó sin completar la frase. No lo sé, respondí honestamente. Solo sé que nunca más quiero volver a esa casa. En las semanas que siguieron, tratamos de racionalizar lo que había sucedido. Tal vez fuera Miguel o algún habitante local entrando en la casa para asustarnos. Tal vez las historias sobre el antiguo dueño fueran solo leyendas locales, amplificadas por el aislamiento de la casa y nuestra propia imaginación. Pero esa explicación no daba cuenta de los detalles. ¿Cómo podría alguien entrar sin dejar rastros? ¿Cómo sabrían exactamente cuándo estábamos fuera? ¿Cómo podrían moverse por la casa sin hacer ruido? Y más importante, ¿por qué? ¿Qué satisfacción tendría alguien en asustar a una familia en vacaciones? Cuanto más pensábamos en ello, menos sentido tenía, y había cosas que simplemente no podíamos explicar, como los pasos en el pasillo aquella última noche, cuando yo tenía la certeza absoluta de que la puerta estaba bloqueada y nadie podría haber entrado. Los niños tuvieron pesadillas durante meses después de que regresamos a casa. Julia, en particular, despertaba gritando en medio de la noche, diciendo que el hombre viejo estaba parado al pie de su cama. Llevamos a los dos a un psicólogo que sugirió que estaban procesando algún tipo de trauma o miedo a través de los sueños. Con el tiempo, las pesadillas disminuyeron y eventualmente cesaron. Pero hasta hoy, 5 años después, a ninguno de nosotros le gusta hablar sobre aquellas vacaciones. Cuando los amigos preguntan por qué nunca más viajamos a México, damos respuestas vagas sobre preferir otros destinos. La verdad es que ninguno de nosotros quiere recordar esa casa, esas miradas, esa sensación constante de ser observados por algo que no deberíamos haber perturbado. A veces, en noches particularmente silenciosas, despierto con la sensación de que hay alguien parado en el pasillo fuera de nuestra habitación y necesito levantarme para verificar si las puertas y ventanas están realmente cerradas. Ana dice que hago esto en mi sueño, que es solo un hábito nervioso que desarrollé después de aquel viaje. Tal vez ella tenga razón, o tal vez sea algo más, un recordatorio de que hay cosas en el mundo que no podemos explicar, cosas que es mejor dejar en paz. Todo lo que sé con certeza es que nunca más alquilaré una casa de temporada sin investigar exhaustivamente sobre ella antes y que siempre, siempre prestaré atención cuando los niños digan que vieron algo extraño, porque a veces, como dijo Miguel, los niños realmente sienten cosas que los adultos no pueden o no quieren ver. Nunca descubrimos lo que realmente sucedió en esa casa en San Patricio. Parte de mí no quiere saber, otra parte sospecha que, en el fondo, ya lo sé, pero me niego a aceptarlo. Lo que fuera, un intruso humano muy habilidoso, una serie de coincidencias aterradoras o algo que desafía explicaciones racionales, cambió la forma en que veo el mundo. Ahora sé que hay espacios entre lo que creemos que es real y lo que realmente existe. Espacios donde cosas inquietantes pueden esconderse a plena vista. Y sé también que, a veces, lo único sensato que se puede hacer es irse y no mirar atrás, aunque eso signifique cargar para siempre con la duda sobre lo que realmente sucedió en aquellos días de verano en la casa de piedra al final del camino de tierra. Esto ocurrió hace unos 4 años, cuando todavía trabajaba en Martínez & Asociados, una empresa de contabilidad en el centro de Guadalajara, Jalisco. Yo tenía 28 años en ese entonces y estaba completando mi 3er año como analista financiera junior. No era el trabajo de mis sueños, pero pagaba las cuentas de mi pequeño departamento rentado en Chapalita y me daba suficiente estabilidad para no tener que pedir dinero a mis padres, que vivían en el interior de Jalisco. La oficina estaba en el 10º piso de un edificio comercial antiguo, de esos con aire acondicionado ruidoso y ventanas que no abrían bien. Nuestro departamento tenía unas 15 personas apretadas en cubículos divididos por mamparas grises de tela, con computadoras que se trababan al menos 3 veces al día y sillas que hacían un ruido irritante cada vez que alguien se movía. Era un lunes lluvioso de marzo cuando André llegó. Lo recuerdo bien porque me había despertado tarde.
Tomé un camión lleno y además mojé mis zapatos en un charco en la entrada del edificio. Llegué a la oficina con el cabello húmedo, el maquillaje corrido y de mal humor. Mercedes, la supervisora del departamento, una mujer de mediana edad siempre vestida con traje impecable, vino a mi escritorio acompañada de un hombre que aparentaba unos 35 años, estatura media, cabello castaño bien cortado y lentes de armazón negro. Camila, este es André, nuestro nuevo analista. Viene transferido de la sucursal de Zapopan y va a ocupar el escritorio junto al tuyo. Por favor, ayúdalo a ambientarse y muéstrale los procedimientos del departamento, dijo Mercedes con ese tono formal de siempre. Andrés sonrió y extendió su mano. Gusto en conocerte, Camila. Espero que podamos trabajar bien juntos, dijo él. Su voz era tranquila y su apretón de manos firme. Nada en él llamaba especialmente la atención. Era solo un colega nuevo más, pensé. En los primeros días, Andrés se mostró servicial y discreto. Hacía preguntas sobre los sistemas que usábamos, los horarios de comida, dónde estaba la cocineta, cosas normales para quien está empezando. Él traía lonche de su casa, como yo, y a veces comíamos en la misma mesa de la cocineta junto con otros colegas. La conversación fluía naturalmente sobre trabajo, tráfico, el clima inestable de ese mes, las noticias del día, nada que indicara algo fuera de lo común. Hasta que, al final de la primera semana, noté algo extraño. Estábamos en la cocineta y comentó casualmente: «Debes estar ansiosa por el cumpleaños de tu hermana el domingo, ¿no es así?». Me detuve con el tenedor en el aire. No recordaba haber mencionado el cumpleaños de mi hermana a nadie en el trabajo, mucho menos a André, a quien apenas conocía. «¿Cómo sabes del cumpleaños de mi hermana?», pregunté, tratando de no sonar alarmada. Él parpadeó varias veces, pareciendo confundido. «Lo comentaste el otro día, ¿no recuerdas? Cuando estábamos hablando sobre el fin de semana». Fruncí el ceño, tratando de recordar si realmente había hablado sobre eso. Tal vez lo había mencionado en alguna conversación en la cocineta y no lo recordaba. Me encogí de hombros y seguí comiendo, pero me quedé con esa sensación extraña, como si algo no encajara. Esa noche, mandé mensaje a 2 colegas con quienes platicaba más, preguntando si había comentado sobre el cumpleaños de mi hermana. Ambas dijeron que no. Pensé que quizás había hablado por teléfono y André, sentado a mi lado, me había escuchado. Decidí no darle importancia. En la semana siguiente, comencé a notar otras cosas. André usaba expresiones que eran muy típicas mías, como «más vale tarde que nunca» o «estar como agua para chocolate», frases que yo usaba con frecuencia. Al principio, pensé que era coincidencia, pero luego me di cuenta de que también comenzó a traer café de la misma cafetería que yo frecuentaba, a 3 cuadras de la oficina en la avenida Chapultepec. Una mañana, comenté que tenía dolor de espalda por culpa del colchón viejo, y al día siguiente apareció recomendándome la misma marca de colchón que yo había investigado en internet la noche anterior. Búsqueda que hice en mi computadora personal, en casa. Cuando mencioné esto, dijo que un amigo fisioterapeuta se lo había recomendado. Nuevamente, traté de no pensar mucho en ello. Lo que realmente comenzó a molestarme fueron los gestos. Tengo la costumbre de enrollar un mechón de cabello en mi dedo cuando estoy concentrada, y después de 2 semanas, noté que André se acomodaba los lentes exactamente de la misma forma que yo movía mi cabello, al mismo ritmo, en los mismos momentos. También comencé a notar que cuando yo cambiaba mi postura en la silla, minutos después, él hacía lo mismo. Cuando cruzaba las piernas, pronto él también las cruzaba. Era como si inconscientemente me estuviera imitando. Comenté esto con mi amiga Renata del departamento de RH durante el café, y ella se rió diciendo que era solo mi imaginación o tal vez él tenía un crush conmigo. A veces uno imita a quien admira. Camila, no seas paranoica, dijo, encogiéndose de hombros. Un mes después de la llegada de André, tuve la primera experiencia realmente perturbadora. Era un jueves por la noche y había quedado de encontrarme con mi amiga Débora después del trabajo en un bar en Providencia, lugar que nunca había mencionado en la oficina.
Salí a las 6 de la tarde, tomé el camión y llegué al bar alrededor de las 7. Estaba esperando a Débora en la banqueta cuando vi a André del otro lado de la calle mirando aparadores. Mi estómago se heló. Él no me había visto aún. Pensé en esconderme, pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, giró su rostro y nuestras miradas se cruzaron. Sonrió y cruzó la calle hacia mí. «Camila, qué coincidencia», exclamó, pareciendo genuinamente sorprendido. «¿Tú también vienes seguido aquí?» «En realidad, es la primera vez», respondí secamente. «¿Y tú?» Él explicó que vivía cerca y solo estaba dando una vuelta después del trabajo. Dijo que conocía un restaurante de mariscos excelente en la siguiente esquina y se ofreció a mostrármelo cualquier día. Afortunadamente, Débora llegó en ese momento y presenté a los dos rápidamente. André fue educado. Dijo que no quería interrumpir nuestra noche y se despidió. Tan pronto como se fue, Débora comentó: «Qué raro. Este tipo te siguió hasta acá». Le expliqué que era mi compañero de trabajo y le conté sobre las coincidencias de las últimas semanas. Ella frunció el ceño y dijo que debería estar alerta. «Esto no me parece normal, Cami. ¿Estás segura de que nunca mencionaste que vendrías aquí?» Al día siguiente, André actuó normalmente en el trabajo, como si el encuentro casual de la noche anterior no hubiera ocurrido. Decidí probar algo. Durante la comida, comenté en voz alta con otra colega que iría a la Plaza Galerías el sábado, aunque no tenía planes reales de ir. El sábado, fui a Plaza del Sol completamente diferente y en otra región de la ciudad. Para mi horror, alrededor de las 3 de la tarde, vi a André en el área de comida, aparentemente solo. Cuando me vio, saludó con la mano y vino hacia mí, nuevamente con esa expresión de sorpresa. «¡Qué coincidencia! Pensé que irías a Galerías hoy», dijo, confirmando mis sospechas de que había escuchado mi conversación y planeado encontrarme por casualidad. Sentí un escalofrío en la espalda. Cambié de opinión a último momento. Respondí tratando de mantener la calma. «Necesito irme. Estoy retrasada para encontrarme con alguien». El lunes, llegué más temprano al trabajo a propósito y fui directo a hablar con Renata en RH. Le conté sobre los encuentros coincidentes y pregunté, tratando de sonar casual, si sabía algo sobre la transferencia de André desde Zapopan. Renata dudó, miró a los lados y bajó la voz. «Mira, no puedo hablar mucho, pero él no vino exactamente de Zapopan. André trabajaba en la sucursal de Puerto Vallarta hasta hace 6 meses. Después pasó rápidamente por Zapopan antes de venir aquí». Hizo una pausa. «Hubo algunas cuestiones allá, pero su archivo es restringido. Lo único que puedo decirte es que no eres la primera persona que viene a preguntarme sobre él». Esa conversación me dejó aún más inquieta. Durante la semana, comencé a notar otras cosas perturbadoras. Pequeños objetos de mi escritorio, un portarretratos con foto de mi familia, mi llavero de unicornio, incluso mi labial favorito, desaparecían y luego reaparecían días después, a veces en lugares ligeramente diferentes de donde los había dejado. Comencé a guardar mis pertenencias en el cajón y a cerrarlo con llave siempre que salía de mi escritorio. También noté que André hacía muchas preguntas sobre mí a otros colegas. Pablo, del sector de TI, me contó que André había preguntado dónde vivía, si tenía novio, qué lugares solía frecuentar. Me pareció extraño, pero pensé que estaba interesado en ti, dijo Pablo encogiéndose de hombros. Un miércoles, llegué más temprano y encontré la oficina prácticamente vacía. André aún no había llegado. Me senté en mi escritorio y encendí la computadora cuando noté que la suya, en el escritorio de al lado, estaba encendida. Debió haber olvidado apagarla el día anterior. Normalmente, jamás tocaría la computadora de un colega, pero algo me impulsó. Miré alrededor para asegurarme de que nadie estaba viendo y rápidamente hice clic en la carpeta Documentos. Lo que encontré me dejó helada. Había una carpeta llamada Personal y, dentro de ella, otra llamada con mi nombre. Hice clic en ella y vi decenas de fotos mías, algunas tomadas en la oficina, otras en la calle, en el camión,
incluso en la puerta de mi edificio en Chapalita. Fotos que nunca supe que fueron tomadas. También había copias de correos míos que había enviado a clientes, capturas de pantalla de mis conversaciones en el WhatsApp de la empresa e incluso un documento de texto titulado Rutina de Camila. Mi corazón se aceleró. Cerré todo rápidamente cuando escuché el ruido del elevador llegando al piso. Volví a mi escritorio fingiendo normalidad, pero mis manos temblaban. André llegó minutos después, sonriente como siempre, deseando buenos días como si nada estuviera mal. Pasé todo el día evitando mirarlo, inventando excusas para no estar en mi escritorio. A la hora de la comida, corrí a la oficina de Mercedes, la supervisora, y pedí hablar en privado. Le conté sobre las fotos, sobre los objetos que desaparecían, sobre los encuentros coincidentes. Mercedes me escuchó con una expresión cada vez más seria. Cuando terminé, suspiró profundamente. Camila, esto es muy grave. Voy a llevarlo a la dirección inmediatamente y también sugerir que registres una denuncia en la policía. Por mientras, voy a transferirte temporalmente a otra sala. Esa misma tarde, me mudaron a una sala en el otro extremo del piso, lejos de André. Mercedes me aseguró que el caso sería investigado con discreción. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido durante la comida. Era una mujer llamada Luciana, que se identificó como ex colega de André en Puerto Vallarta. Supe que estás teniendo problemas con él, dijo con voz tensa. Lo mismo me pasó a mí. Comenzó con pequeñas coincidencias. Después empezó a aparecer en los mismos lugares que yo, a copiar mis gestos, a saber cosas sobre mi vida que nunca había contado. Mi sangre se heló. Ella continuó. Cuando confronté a la empresa, lo transfirieron para evitar problemas. Nunca registré queja formal porque tenía miedo y porque él nunca hizo nada explícitamente amenazador. Pero ahora me arrepiento. Luciana me contó que, después de la transferencia de André, descubrió que él había creado un perfil falso en redes sociales usando fotos de ella editadas y que había conseguido acceso al edificio donde ella vivía, convenciendo al portero de que era su primo. Solo lo descubrí porque un vecino comentó que había visto a mi primo varias veces en el vestíbulo, explicó. Tuve que mudarme y cambiar de trabajo. Todavía miro por encima del hombro cuando camino por la calle. Agradecí la llamada de Luciana y prometí que tomaría medidas más serias de las que ella había tomado. Esa misma tarde, fui a la delegación de Guadalajara y registré una denuncia por acoso e invasión de privacidad. El policía que me atendió fue comprensivo, pero explicó que sería difícil tomar medidas concretas sin pruebas más contundentes de amenaza directa. Al día siguiente, la dirección convocó a André para una reunión. No sé exactamente qué se dijo, pero 2 horas después lo vi saliendo de la sala de juntas con expresión cerrada, acompañado por un guardia de seguridad que lo escoltó hasta su escritorio para recoger sus pertenencias personales y luego hasta la salida. Mercedes vino a informarme que André había sido despedido por causa justificada tras la verificación del contenido de su computadora de trabajo, que confirmó mis alegaciones. También mencionó que la empresa estaba considerando medidas legales contra él. Sentí un alivio momentáneo, pero también un miedo persistente. Si tenía fotos de la puerta de mi edificio, significaba que sabía dónde vivía. En las semanas siguientes, cambié completamente mi rutina. Comencé a variar los horarios de entrada y salida del trabajo, a usar caminos diferentes para llegar a casa, a frecuentar lugares nuevos. Instalé una cerradura extra en la puerta de mi departamento y cámaras de seguridad baratas que compré por internet. Conté a amigos y familiares sobre la situación y pedí que estuvieran atentos. También comencé a investigar más sobre André, tratando de entender quién era aquella persona que se había obsesionado conmigo de forma tan perturbadora. Fue ahí cuando descubrí algo aún más extraño. André parecía no existir en las redes sociales antes de 6 meses atrás. Su perfil en LinkedIn había sido creado recientemente. Más intrigante aún fue cuando descubrí a través de un amigo que trabajaba con TI que el currículum que André había presentado a Martínez & Asociados tenía varias inconsistencias.
Había modificado su historial profesional para crear puntos en común con el mío. Había trabajado en las mismas áreas que yo, estudiado temas similares, incluso vivido en ciudades donde yo tenía parientes en Jalisco. Era como si hubiera construido una versión de sí mismo específicamente para acercarse a mí. Esto me hizo cuestionar, ¿por qué yo? ¿Qué había en mí que había atraído ese tipo de obsesión? ¿Sería que había sido simplemente aleatorio? ¿Yo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado? ¿O había algo más? ¿Alguna conexión que no podía ver? Un mes después del despido de André, comencé a sentirme más segura. No lo había visto ni había oído hablar de él desde entonces. La empresa había contratado a una nueva analista para reemplazarlo, una mujer llamada Patricia, que parecía completamente normal y agradable. Poco a poco, fui relajando mis medidas de seguridad y volviendo a mi rutina habitual. Hasta que, un viernes por la noche, recibí una notificación de LinkedIn. André vio tu perfil. Mi corazón se aceleró. Entré en la aplicación y vi que su perfil había sido actualizado. Ahora él trabajaba en una empresa ubicada a solo 2 cuadras de mi departamento en Chapalita. La foto de perfil también había sido actualizada. Era una imagen de él sonriendo, usando una camisa azul idéntica a una que yo había usado en el trabajo semanas antes. Entré en pánico. Llamé a la policía nuevamente, pero dijeron que ver un perfil profesional no constituía un delito y que no podían hacer nada sin evidencias de amenaza directa. Llamé a Mercedes, quien prometió verificar si la empresa mencionada en el perfil de André realmente lo había contratado. Al día siguiente, me llamó confirmando que la empresa ni siquiera existía. Era solo un nombre falso. Eso me asustó aún más. ¿Por qué estaría fingiendo trabajar cerca de mi casa? Sería una forma de intimidarme, de hacerme saber que todavía estaba cerca, observando. ¿O realmente estaba planeando algo peor? Decidí que ya no podía quedarme en mi departamento. Empaqué algo de ropa y fui a pasar el fin de semana en la casa de mis padres, en el interior de Jalisco. Durante ese fin de semana, conté todo a mis padres, que quedaron horrorizados. Mi padre insistió en que debería mudarme definitivamente a su casa hasta que la situación se resolviera. Mi madre sugirió que buscara un abogado para intentar obtener una orden de restricción. Estuve de acuerdo con ambas sugerencias. El lunes, pedí algunos días libres en el trabajo y comencé a buscar un abogado especializado en casos de acoso en Guadalajara. También comencé a buscar un nuevo departamento, en un barrio completamente diferente, y a considerar seriamente la posibilidad de cambiar de empleo, de ciudad, de empezar de nuevo en otro lugar donde André no pudiera encontrarme. El abogado que contraté, Dr. Mendoza, explicó que sería difícil obtener una orden de restricción sin pruebas más concretas de amenaza, pero que podríamos intentarlo con base en el historial documentado y los testigos. También sugirió que mantuviera un registro detallado de cualquier contacto o avistamiento de André y que instalara una aplicación de emergencia en el celular. Siguiendo su consejo, comencé a documentar todo meticulosamente: fechas, horarios, lugares, testigos. También contraté a un técnico para verificar si había algún tipo de software espía en mi computadora o celular, ya que André parecía saber demasiado sobre mi vida personal. 2 semanas después, volví a mi departamento, ahora equipado con un sistema de seguridad mejor y con el número de la policía en marcación rápida. También volví al trabajo, donde Mercedes había implementado medidas de seguridad adicionales, incluyendo la exigencia de gafetes para entrar al edificio y cámaras de seguridad en los pasillos. Durante algunas semanas, no hubo ninguna señal de André. Comencé a pensar que tal vez había desistido, encontrado a otra persona para obsesionarse, o sido atrapado por algún otro delito. Estaba comenzando a sentirme segura nuevamente cuando, un día, recibí un correo de una dirección desconocida. No había asunto ni texto, solo un adjunto, una foto mía, tomada esa misma mañana, entrando al edificio del trabajo en Guadalajara. En la esquina de la imagen, parcialmente visible, había un reloj de pulsera que reconocí inmediatamente. Era el mismo que André usaba todos los días en la oficina.
Eso fue hace 4 años. Desde entonces, he cambiado de trabajo 2 veces. Salí de Jalisco. Cambié mi nombre en las redes sociales. Raramente publico fotos o información personal en línea. Todavía miro por encima del hombro cuando camino por la calle. Todavía verifico si estoy siendo seguida cuando salgo de algún lugar. Nunca más vi a André personalmente, pero de vez en cuando recibo un correo vacío de una dirección diferente, siempre con una foto reciente mía adjunta. La última llegó hace 3 meses, yo saliendo del supermercado cerca de mi casa actual, una casa que renté hace menos de 6 meses, en una ciudad donde casi no conozco a nadie. No sé cómo sigue encontrándome, no sé qué quiere, no sé cuándo va a terminar. Solo sé que en algún lugar, él todavía está observando, esperando, planeando su próximo movimiento, y yo sigo viviendo con miedo, mirando cada rostro entre la multitud, cada coche estacionado en mi calle, cada sombra por el rabillo del ojo, preguntándome, ¿es él? Buenas noches. Voy a contarles la cosa más extraña que me ha pasado. Me acababa de mudar a la casa de mi abuela, quien falleció y me dejó la casa a mí. Tenía 29 años en ese entonces. Trabajaba como asistente administrativa en una empresa de logística en Guadalajara, Jalisco, muy cerquita del centro. Mi sueldo era apretado, apenas me alcanzaba para los gastos, así que heredar esta casa fue un alivio. ¿Sabes? La casa era grande, pero estaba medio cayéndose a pedazos, con ese olor a madera vieja y humedad que nunca se va. Yo vivía sola, sin novio ni hijos, y mi rutina era muy básica. Trabajo de 8 a 17 horas. Llegaba a casa, hacía la cena y veía series en mi laptop. No tenía mucho tiempo ni dinero para salir, así que pasaba la mayor parte del tiempo en casa, tratando de arreglar las cosas poco a poco. La neta, al principio estaba emocionada, pero después las cosas empezaron a ponerse raras. Ni sé por dónde empezar a explicar esto sin parecer loca, pero les contaré cómo fue. Esta casa de mi abuela siempre tuvo una vibra medio pesada, ¿me entienden? No es que diera miedo a primera vista, pero había algo, como si las paredes guardaran cosas que uno no ve. Los primeros días ahí fueron de mucha chamba, desempacando mis cosas y limpiando el desorden que había. El piso de madera crujía con cada paso y el aire siempre estaba fresquecito, aunque afuera hiciera un calor del demonio. Recuerdo que olía a polvo y a ese aroma de flores secas que mi abuela dejaba en unos floreros. Había un montón de chunches acumulados, especialmente en el ático, que era un cuartito arriba lleno de cajas y muebles rotos. No quería tirar nada sin revisarlo antes, porque mi abuela era de guardar todo, y pensé que tal vez habría algo de valor. Entonces, un sábado por la tarde, con un café en la mano, subí para ver qué encontraba. Estaba sudando por la escalera estrecha y el olor a humedad allá arriba era insoportable. Cuando empecé a mover las cajas, encontré algo que no esperaba para nada. Les juro que cuando vi ese retrato, se me puso la piel chinita, pero no de miedo, sino de curiosidad. Era un cuadro viejo, de un hombre que no conocía de ningún lado, pintado al óleo, con un marco de madera todo desgastado. El hombre tenía una mirada seria, como si te estuviera observando, vestido con ropa de hace mucho tiempo, quizás de principios del siglo pasado. Estaba cubierto de polvo, pero se notaba que era una pieza bonita, con colores todavía vivos a pesar de los años. Lo encontré detrás de unas cajas de cartón, recargado en la pared, como si alguien lo hubiera escondido. No tenía firma ni nada que dijera quién era o de dónde venía. La verdad, no pensé mucho. Creí que era algo artístico, de valor, y que podría verse bien en la casa. Lo limpié con un trapo viejo que estaba por ahí, y el olor a polvo me hizo estornudar unas 5 veces. Después, bajé con cuidado por la escalera, sintiendo el marco áspero en las manos. Decidí colgarlo en la sala, para darle un toque más personal al lugar. Colgar ese cuadro fue un lío, ¿eh? La pared de la sala tenía un aplanado medio desmoronado, y tuve que buscar un clavo y un martillo en el cajón de herramientas de mi abuela. El martillo estaba oxidado, y cada martillazo hacía un ruido seco que resonaba por toda la casa. Al final,
Logré ponerlo justo arriba del sofá, donde se veía bien con la luz que entraba por la ventana. Esta ventana, por cierto, daba al patio trasero, lleno de hierba, y siempre tenía un olor a tierra mojada que entraba cuando la abría. En los primeros días con el cuadro ahí, no sentí nada extraño, de verdad. Me sentaba en el sofá después del trabajo, con una taza de chocolate caliente, y veía la tele mientras comía unas galletas. El cuadro estaba ahí, pero ni me importaba. Era como si fuera un mueble más. A veces, al pasar, le echaba un vistazo y pensaba quién sería el hombre. Pero solo eso. El aire de la sala siempre estaba fresco por la tarde y el ruido de los coches en la calle de afuera era constante. Todo parecía normal, o al menos eso creía yo en ese momento. Pero entonces comenzaron los sueños y no eran sueños cualquiera. Una noche, como 2 semanas después de colgar el cuadro, dormí en mi cuarto, que estaba en el segundo piso, y soñé algo muy real. Era como si estuviera en la misma casa, pero no como es ahora, sino como si fuera de muchos años atrás. Los muebles eran diferentes, de madera tallada, y había un olor fuerte a cera de vela y algo como incienso. Las paredes estaban pintadas de un color oscuro, y la luz era débil, como si solo hubiera lámparas de aceite. En el sueño, yo estaba parada en la sala y veía a aquel hombre del cuadro, pero no como pintura, sino como si fuera de carne y hueso. Él no me hablaba ni nada, solo estaba ahí sentado en una silla, mirándome con esa cara seria. Desperté con el corazón acelerado, sintiendo el sudor en la nuca, y el silencio de la casa era pesado. Miré el reloj. Eran las 3 de la mañana, y afuera se podía oír un perro ladrando a lo lejos. No le di mucha importancia. Pensé que solo era mi cabeza jugándome una mala pasada. Los sueños no pararon, y cada vez se volvían más intensos, ¿entienden? Al principio era solo ver al hombre, pero después empecé a ver cosas que pasaban en la casa, como si estuviera siguiendo pedazos de una historia. Una noche, soñé que estaba en la cocina, pero no era la cocina de ahora, era una más antigua, con una estufa de leña y ollas de barro. Había un olor a chile quemado y maíz cocido que casi podía sentir el sabor. En ese sueño, vi a una mujer llorando bajito, como si no quisiera ser escuchada, mientras el hombre del cuadro estaba parado en la puerta, sin decir nada. No entendía lo que estaba pasando, pero algo en esa escena me daba un nudo en el estómago. Desperté con la respiración entrecortada y juro que por un segundo creí que sentí el olor a chile en mi casa. Encendí la luz rápido y el interruptor hizo un clic seco que me calmó un poco. El foco de mi cuarto parpadeaba, algo que siempre me ponía nerviosa. No sabía si volver a dormir o quedarme despierta, pero al final me cubrí con la cobija e intenté calmarme. Con el tiempo, los sueños se fueron poniendo más pesados y ni sé cómo explicarlo sin sonar rara. Comencé a ver cosas que me hacían sentir mal, como si algo malo hubiera pasado en esa casa hace mucho tiempo. En uno de esos sueños, yo estaba en el patio trasero, pero no estaba abandonado como ahora. Tenía un huerto pequeño, con olor a hierbas frescas y tierra húmeda. Entonces, vi al hombre del cuadro discutiendo con alguien. No se podía ver bien quién era la otra persona, pero escuchaba gritos ahogados, como si el viento se los llevara. De repente, todo quedó quieto y sentí un frío que me caló hasta los huesos, aunque en el sueño fuera de día. Cuando desperté, mi cuarto estaba helado, y mira que era verano en Jalisco, cuando normalmente el calor es insoportable. Miré por la ventana, y la calle estaba desierta, solo se oía el sonido de hojas secas rodando en el suelo. Me levanté para tomar agua, y el piso de madera crujió bajo mis pies descalzos. La llave goteaba, y ese sonido me ponía más nerviosa de lo normal. No quería ni pensar en lo que había soñado, pero no podía sacármelo de la cabeza. No miento. Comencé a sentir que algo andaba mal, pero no quería aceptarlo. Trataba de convencerme de que solo eran sueños, que mi cabeza estaba inventando cosas por el estrés del trabajo o por vivir sola en una casa tan grande. Pero cada vez que pasaba por la sala y veía ese cuadro, sentía un escalofrío, como si el hombre me estuviera mirando de verdad.
Los ojos pintados parecían seguirme, aunque yo sabía que era imposible. El olor a pintura vieja del cuadro se mezclaba con el aire húmedo de la casa, y a veces juraba que oía crujidos que no venían del piso. Me decía que eran cosas mías, que necesitaba descansar más. Después del trabajo, llegaba agotada, y lo último que quería era pensar en cosas raras. Me sentaba con un refresco en el sofá, mirando al techo, tratando de ignorar el cuadro. Pero mi corazón latía más rápido de lo normal, y no sabía por qué. Empecé a evitar pasar mucho tiempo en la sala, aunque no me lo admitiera ni a mí misma. Una noche, las cosas se pusieron aún más extrañas, y fue ahí cuando empecé a dudar de todo. Estaba durmiendo, y soñé que estaba en el ático, el mismo lugar donde encontré el cuadro, pero estaba oscuro, solo con un rayo de luna entrando por una rendija. Olía a polvo y a algo más, como ropa vieja guardada por años. En el sueño, escuché un ruido como si alguien arrastrara algo pesado por el suelo, y cuando me volteé, vi al hombre del cuadro parado al fondo, sin moverse. No me dijo nada, pero sentí que quería que viera algo. No sé explicarlo. De repente, escuché un golpe seco como si algo cayera, y desperté de un salto. Mi cuarto estaba en penumbra, y juro que escuché un ruido parecido viniendo del ático, encima de mi cabeza. Mi respiración se aceleró, y el sudor me escurría por la frente, aunque sentía frío. Me quedé quieta en la cama, escuchando, pero no hubo más sonido, solo el tic-tac del reloj de pared. No tuve valor de subir para ver qué era. Me quedé ahí, con la luz encendida hasta que amaneció. Después de esa noche no sabía qué hacer, estaba confundida y con miedo, aunque no quisiera admitirlo. Empecé a pensar si no sería mejor quitar el cuadro de la sala, pero al mismo tiempo me sentía tonta por dejar que unos sueños me afectaran tanto. Durante el día, todo parecía normal. El sol entraba por las ventanas y el olor a café recién hecho llenaba la cocina mientras desayunaba. Pero por dentro tenía un presentimiento que no me dejaba tranquila, como si algo estuviera fuera de lugar. Caminaba por la casa con pasos cuidadosos, como si tuviera miedo de hacer ruido, y cada crujido del piso me ponía los nervios de punta. El cuadro seguía ahí, colgado, y los colores parecían más vivos a la luz del día, lo que me hacía sentir más incómoda. Trataba de no mirarlo, pero era como si mis ojos fueran hacia allá sin querer. En el trabajo no podía concentrarme, y mis compañeros preguntaban si todo estaba bien. Yo decía que sí, pero en realidad no dejaba de pensar en esos sueños. Por la noche me costaba dormir, y cuando lo lograba, tenía miedo de soñar de nuevo con esa casa antigua. Intenté investigar un poco, aunque no sabía por dónde empezar, de verdad. Pregunté a mis tíos y primos si sabían algo sobre un cuadro o sobre alguien que hubiera vivido en la casa antes que mi abuela, pero nadie sabía nada. Decían que mi abuela era muy reservada con sus cosas y que nunca hablaba del pasado. No insistí mucho, porque no quería que pensaran que estaba loca o algo así. En casa, revisé más cajas en el ático, con la esperanza de encontrar una pista, pero solo había papeles viejos y fotos borrosas de parientes que no reconocía. El olor a papel mohoso me mareaba, y la luz del foco parpadeando no ayudaba en nada. Cada vez que subía allí, sentía un peso en el pecho, como si no debiera estar tocando esas cosas. Bajaba rápido, con las manos temblando, y cerraba la puerta del ático con llave. El sonido de la cerradura girando era lo único que me daba un poco de calma. Pero sabía que eso no resolvía nada, solo estaba postergando lo inevitable. Los sueños continuaban, y cada vez eran más detallados, como si estuviera viendo una película que no entendía. Una noche, soñé que estaba en el comedor, con una mesa larga de madera oscura, y había un olor a pan recién horneado mezclado con algo podrido, como si hubiera algo echado a perder cerca. En ese sueño, el hombre del cuadro estaba sentado a la mesa, pero no comía. Solo se quedaba mirando fijo a un punto en la pared. De repente, escuché un llanto, muy bajito, viniendo de algún lugar de la casa, y sentí un frío que me hizo temblar. Quise moverme, pero en el sueño no podía.
Estaba como pegada al suelo, solo observando. Cuando desperté, mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. El cuarto estaba oscuro y el aire parecía denso, como si hubiera alguien más ahí. Encendí la lámpara de un tirón y el clic resonó en el silencio. No había nada, pero no tuve valor de cerrar los ojos otra vez. Me quedé sentada en la cama, mirando hacia la puerta, hasta que los primeros rayos de sol entraron por la ventana. Comencé a sentir que la casa ya no era la misma, aunque no pudiera explicarlo. Durante el día, todo parecía normal. El ruido de los niños jugando en la calle, el olor a tacos del puesto de la esquina, el calor pegajoso de Jalisco. Pero había momentos en que sentía algo fuera de lugar, como si el aire se volviera más pesado de repente. Una vez, mientras lavaba los trastes, escuché un murmullo, como si alguien hablara muy bajito en la sala. Dejé el plato en el fregadero, con las manos aún mojadas, y me quedé escuchando, pero no había nadie. El agua seguía goteando de la llave, y ese sonido era lo único que se podía oír. Fui a la sala, con el corazón en la garganta, y el cuadro estaba ahí, como siempre, con esa mirada fija del hombre. No sé si fue mi imaginación, pero juro que la pintura parecía un poco diferente, como si los colores estuvieran más oscuros. Me di la vuelta rápido y regresé a la cocina, tratando de no pensar en eso. Pero mis manos temblaban mientras terminaba de lavar los trastes. No sé cuándo empecé a evitar el cuadro, pero era algo que hacía sin darme cuenta. Dejé de pasar mucho tiempo en la sala, y cuando pasaba, evitaba mirarlo. Prefería quedarme en la cocina con la radio encendida, escuchando música o noticias para no pensar tanto. El olor a detergente de limón que usaba para limpiar me calmaba un poco, pero no era suficiente. Cada vez que subía al segundo piso, sentía un escalofrío, como si alguien me observara desde abajo. Una noche, hasta cerré la puerta de la sala con llave, aunque sabía que no había motivo lógico para eso. El cerrojo hizo un ruido seco y me sentí un poquito más segura, pero no mucho. Subí a mi cuarto con una taza de manzanilla, esperando que eso me ayudara a dormir. El té estaba caliente y el vapor calentaba mis manos, pero mi mente no descansaba. Estaba cansada de sentirme así en mi propia casa, pero no sabía qué hacer. Los sueños no paraban, y cada vez era más difícil distinguir lo que era real o no. Una noche, soñé que estaba en el pasillo del segundo piso, y el olor a madera podrida era tan fuerte que me daba náuseas. Había una puerta entreabierta, y de allí venía un murmullo, como si alguien rezara o llorara muy bajo. No quería acercarme, pero en el sueño era como si mis pies se movieran solos, haciendo crujir el suelo con cada paso. Cuando llegué a la puerta, vi una sombra. No era el hombre del cuadro, sino otra persona, pero no pude distinguir quién. De repente, todo se volvió negro, y desperté con un grito ahogado en la garganta. Mi cuarto estaba helado, y el silencio era tan pesado que podía oír mi propia respiración. Miré el reloj. Eran las 4 de la mañana, y no había ruido alguno afuera, ni perro, ni coche, nada. Me quedé bajo la cobija, temblando, sin saber si había soñado o si algo de esto era real. No dormí más esa noche, solo esperé a que amaneciera. Empecé a pensar en quitar el cuadro de una vez por todas, pero algo dentro de mí no me dejaba. No era solo miedo, era como si sintiera que hacer eso sería, no sé, como ignorar algo importante. Durante el día me obligaba a hacer cosas para no pensar, como limpiar el patio o lavar ropa a mano. Sintiendo el agua fría en las manos, el olor a jabón y el sonido del agua corriendo me mantenían conectada a la realidad. Pero cada vez que pasaba por la sala, aunque no mirara el cuadro, sentía su presencia, como un peso en el aire. A veces, juraba que oía pasos ligeros en el ático, pero no tenía valor de subir a revisar. Me decía que eran ratas o el viento, pero no creía eso realmente. El sol de la tarde entraba por las rendijas de las persianas, haciendo sombras extrañas en las paredes. Estaba agotada, no solo de no dormir, sino de sentirme así todo el tiempo. Quería que todo volviera a la normalidad, pero no sabía cómo lograrlo. Una tarde, después del trabajo,
Tomé una decisión, aunque no estaba segura si era la correcta. Me senté en la cocina con una botella de agua, sintiendo el plástico frío en los dedos, y pensé en quitar el cuadro y guardarlo en el ático otra vez. No quería tirarlo, porque creía que sería como borrar algo que no entendía, pero tampoco podía seguir con él en la sala. El olor a café que había hecho más temprano todavía estaba en el aire, y el sonido de un carrito de elotes pasando por la calle me distrajo por un momento. Fui a la sala con pasos lentos, sintiendo el corazón latir fuerte en el pecho. El cuadro estaba ahí, y juro que por un segundo sentí que el hombre me miraba con más intensidad que nunca. Respiré hondo, sintiendo el polvo en mi garganta, y lo quité de la pared con cuidado. El marco estaba frío al tacto, y el peso me sorprendió, como si estuviera más pesado que antes. Lo envolví en una sábana vieja y subí al ático, tratando de no pensar mucho. Cerré la puerta con llave, y el sonido del cerrojo me dio un poco de alivio, pero no mucho. Después de eso, los sueños no pararon de golpe, pero fueron haciéndose menos frecuentes. Por unas semanas dormí un poco mejor, aunque todavía despertaba a veces en medio de la noche, sintiendo que algo no estaba bien. El aire en la casa seguía pesado, y el olor a humedad del ático parecía extenderse por todas partes. Continuaba evitando pasar mucho tiempo en la sala, incluso con el cuadro fuera de allí. Me sentaba en el patio a veces, sintiendo el sol en la cara y escuchando a los pájaros, tratando de olvidar todo. Pero cada vez que subía al segundo piso, miraba la puerta del ático con un nudo en el estómago. No sabía si había hecho lo correcto o si había empeorado las cosas. El crujido de la madera seguía constante, y a veces pensaba que no era solo la casa vieja asentándose. No le conté esto a nadie en ese momento, porque no quería que me creyeran loca. Solo trataba de seguir con mi vida, aunque no pudiera quitarme esa sensación de la cabeza. Pasaron los meses, y poco a poco intenté no pensar tanto en eso, aunque nunca lo olvidé realmente. La casa seguía siendo mi hogar, y no tenía otra opción más que quedarme ahí, con mis deudas y mi sueldo de asistente. Hice lo que pude para arreglar las cosas. Pinté las paredes de la sala de blanco, y el olor a pintura nueva me dio un poco de esperanza. Puse una planta en un rincón, y el verde contrastaba con todo lo viejo que había alrededor. Pero aún así, había días en que sentía un frío extraño, o escuchaba un ruido que no podía explicar. No abrí más la puerta del ático, y dejé el cuadro envuelto en esa sábana, sin ganas de verlo otra vez. El patio trasero seguía oliendo a tierra mojada después de la lluvia, y ese olor me recordaba los sueños, aunque tratara de ignorarlo. Intentaba mantenerme ocupada con el trabajo y las cosas del día a día. Pero en el fondo, sabía que algo de lo que pasó no encajaba, y no había forma de entenderlo. No sé qué pensar de todo esto. La verdad me marcó, aunque traté de ignorarlo por un tiempo. A veces me preguntaba si esos sueños fueron solo mi cabeza. El estrés de mudarme y vivir sola en una casa tan grande y vieja. O si tal vez había algo en esa casa, algo que no se puede explicar y que el cuadro solo sacó a la luz. El hombre de la pintura. ¿Quién era? ¿Por qué mi abuela tenía eso guardado en el ático? Nunca lo supe, y creo que nunca lo sabré. La casa seguía teniendo ese aire pesado en algunos rincones, especialmente cuando anochecía y el silencio lo invadía todo. No tuve más sueños tan vívidos como aquellos, pero a veces sentía un escalofrío sin motivo. El olor a madera vieja y humedad seguía impregnado en las paredes y no había forma de quitarlo. Estaba acostumbrada a vivir allí, pero había una parte de mí que siempre estaba alerta. No sabía si fue real o no, pero lo que sentí en aquellos días no iba a salir de mi cabeza nunca. Sentí que ya no podía seguir en aquella casa. Cada crujido, cada sombra parecía cargar algo que no podía ignorar. El olor a humedad parecía más fuerte cada día, y aunque las ventanas estuvieran abiertas, el aire parecía sofocante. Decidí que necesitaba salir, encontrar un lugar más pequeño, aunque fuera más caro o más lejos del trabajo. Pasé meses ahorrando cada peso que podía, haciendo horas extras siempre que era posible. El patio, con su olor a tierra mojada,
Ya no traía calma, solo recuerdos de los sueños que quería olvidar. Comencé a empacar mis cosas poco a poco, evitando el ático a toda costa. El cuadro se quedó allí, encerrado, y no tuve valor de tocarlo ni para despedirme. Sentía que si lo veía de nuevo, algo en mí se derrumbaría. Solo quería dejar todo aquello atrás, aunque fuera sin respuestas. Mudarme de casa no borró lo que viví, y creo que nunca lo borrará.